Muy bienvenidos a todos, gracias por estar allí desde sus casas, gracias a los presentes por estar aquí en este evento tan importante que ya lo hemos venido anunciando a lo largo y ancho de estas semanas, que tiene que ver con un lanzamiento, con el lanzamiento para financiar viviendas y enfrentar el déficit habitacional que existe en nuestro país, y también para que la vivienda no esté atado siempre a las buenas voluntades de los gobiernos de turno. En ese sentido, nuestra federación ha diagramado y ha ideado y ha estado trabajando en una propuesta bien concreta que se va a estar haciendo presente en el día de hoy. Se les va a estar contando a todos ustedes de qué se trata. Como siempre, les invitamos a los que están allí en sus casas que por favor compartan este enlace para que podamos poder aumentar nuestra capacidad de comunicación. Pero sin más preámbulos, vamos a presentar a los que nos están acompañando en la mesa de FUCBAN, a nuestro presidente Sergio Segredo, a Gustavo González, secretario de la Federación, al prosecretario de nuestra federación, Enrique Cal, y también nos acompaña el protesorero Ramón Frati. Así que le damos la palabra a nuestro presidente. Bien, compañeros, buenas noches a todos. Luego de esta presentación que hace la compañera, a mí me cabe un poco darle la bienvenida a todos ustedes en sus casas, como decía la compañera, a todos los presentes que están acá, un poco para contarles que esto de alguna forma tiene una historia, esto que nosotros vamos a hablar acá y que va a ser el compañero Quique y después Gustavo, en cuanto a que nos parece sumamente importante ver que una asamblea de septiembre allá del 2017 marcaba dos cuestiones importantes. Una era la lucha por la baja del interés del 5% al 2%, y lo otro era reflotar, volver a poner arriba de la mesa el Fondo Nacional de Vivienda para que no se siguieran dando partidas presupuestarias que de alguna forma siempre son menores a lo que para nosotros es sumamente importante, y es tener la capacidad de poder construir de acuerdo a cómo las cooperativas se vayan presentando, en el entendido de que tengan todos los documentos y las necesidades prontas como para poder empezar a construir. Es de ahí que en ese momento sale como posibilidad la ley de subsidio, cosa que fue allá por el 28 de diciembre del 2017, y esto después nos catapulta entonces en febrero del 2018 a salir por esta pelea. La rebaja del interés, cosa sumamente importante, pero también la reactivación del Fondo Nacional de Vivienda. Este mandato que nos ponía ya en aquella época, aquella increíble e importante Asamblea Nacional, nos trae hasta nuestros tiempos. Esto quiere decir de que hemos estado batallando también en algún momento con el economista Daniel Olesker en el Paraninfo de la universidad, dando cómo era que se podía reacondicionar y rehabilitar el Fondo Nacional de Vivienda. Es así de tan importante que es que hoy esta dirección lo asume como tal, y por eso hacemos este nuevo lanzamiento. Lanzamiento que además nos parece sumamente importante, porque acá hoy sí está en peligro varias cosas. Una, la creación de las nuevas y los nuevos grupos, y lo más importante, el crecimiento de nuestro modelo. Por eso, compañeros, le damos la importancia esta que le damos, hacemos este lanzamiento y de alguna forma queremos poner en forma importante, que se discuta y que se debata una idea que maneja la FUCBAN como elemento de aporte a los efectos de poder llevar adelante, ahora sí, con total calidad, con total responsabilidad, pero con total empeño,
una lucha por el restablecimiento de este Fondo Nacional de Vivienda que nos parece de suma importancia, no solamente para el movimiento cooperativo, sino para todos los trabajadores y para que realmente podamos vivir en viviendas dignas. Esto que de alguna manera ha puesto la Federación como cuestión sine qua non y en cuanto a consigna ha lanzado es: la vivienda es un derecho y no una mercancía. Está enmarcado dentro de esa consigna, así que compañeros, le voy a dar la palabra a Gustavo González. Gracias. Buenas noches para todas y para todos. Uno se debe preguntar por qué Fugman impulsa una propuesta política para el conjunto del país. Lo primero que hay que aclarar es que esta propuesta no es solamente que va a satisfacer las necesidades de los cooperativistas de vivienda, sino que es una propuesta a nivel nacional para resolver el problema de la vivienda para todos los que aún no han logrado la vivienda digna y adecuada. El segundo elemento que es fundamental es que Fugman en sus 50 años no solamente se moviliza por conquistas, sino que ha hecho múltiples propuestas para resolver el problema de la vivienda y el hábitat. En este caso particular, y atravesando la pandemia del COVID-19, si algo ha desnudado la pandemia ha sido la necesidad impostergable de todo ser humano de contar con una vivienda digna y adecuada. En campañas electorales, los distintos partidos políticos de nuestro país han planteado distintas ofertas a la población, ¿cierto? Un partido dice que va a construir 30.000, el otro 40.000. Parece medio una lotería de viviendas que se dan las campañas electorales. Pero de lo que tenemos que hablar, de que un problema fundamental como el de la vivienda debe de tener los instrumentos políticos indispensables para que se tenga una política de Estado. Desde el consenso de Washington se está planteando en el continente latinoamericano que el Estado se desembarace del problema de la vivienda y darle al mercado la regularización del problema. Esto en los últimos 25 años ha aumentado el déficit habitacional, tanto cuantitativo como cualitativo, en todos los países de nuestro continente. Por lo tanto, es una política de derrota y fracaso. Entre el año 2002 y 2003, esos fueron los últimos estertores de un verdadero Fondo Nacional de Vivienda. Fondo Nacional creado con la Ley Nacional de Vivienda, con un aporte de un 1% de todas las trabajadoras y los trabajadores de este país y las patronales. Y digo que fueron los últimos estertores porque desapareció 100 millones de dólares en 24 horas. Los que peinan alguna cana se deben acordar del agujero negro de la crisis del 2002. A partir de allí, que fue robado el dinero aportado por los trabajadores, por los jubilados, etc., nunca más se reconstruyó un verdadero Fondo Nacional de Vivienda. Comenzamos a lidiar, a poder sobrevivir en base a partidas presupuestarias. En este momento estamos frente a una nueva ley de presupuesto nacional. Y aquí al presupuesto va a ir las necesidades de la salud, las necesidades de la educación, todas las necesidades con las cuales deben contar los distintos estamentos con fondos públicos. Nosotros también iremos, porque no nos queda otra. Pero Fugman hace un planteo superador a esto. Planteo superador. Plantea que es posible contar con un Fondo Nacional de Vivienda. Hoy habíamos invitado a todos los diputados del país
a todos los senadores y a todos los organismos de la institucionalidad que tienen que ver con la vivienda. Yo me imagino que todos ellos deben estar prendidos al streaming, escuchando a ver qué va a decir Fugman. Porque Fugman tiene la humildad de plantearle al país, de estudiar como organización de trabajadores una propuesta. Si esta no es la propuesta, ¿cuál era la idea? Que hoy, este cuadernillo, se lo llevaran todos los diputados y senadores y empezaran a estudiar si esto es viable o no. Se los vamos a alcanzar, sin ninguna duda, le vamos a llevar a todos los partidos políticos una propuesta que van a ver la friolera de dinero que le daría a este Fondo Nacional de Vivienda. Y no tendríamos que estar permanentemente sufriendo a ver cuál es la voluntad política del gobierno de turno para definir una partida presupuestaria. En esto hay que sacar algunas conclusiones sociales y políticas. Toda promesa electoral que no cuente con un fondo real de vivienda, que solamente se pueda destinar para vivienda, no es real. Entra dentro del carnaval electoral, pero no es real. Fíjense si no será real que el actual gobierno triunfa sobre una promesa de lograr entre 50 a 60.000 viviendas. Pero ya en el plan quinquenal, a 6 meses de asumido el gobierno, dicen que seguramente podrán cumplir con 32.000. Es decir, que 6 meses desaparecieron 30.000 viviendas de la promesa electoral. ¿Por qué es esto? Porque no hay plata. Tan sencillo como eso. El segundo elemento que hay que sacar como conclusión. Estamos hartos de que la vivienda se siga mirando al margen de la salud y de la educación. Un país que se precia de luchar por el desarrollo de su gente no puede hablar más sin este triángulo que se apoya en una base de sustentación que se llama trabajo. La verdadera palanca del desarrollo. Sin embargo, hemos oído que la palanca son las empresas. Nadie habla de los que producen la riqueza de las empresas, que son las trabajadoras y los trabajadores del país. Entonces, esta crisis, cuyo telón de fondo y de frente es el coronavirus, se olvida de que el sistema en su conjunto está en una crisis estructural que no para desde el 2008. Desde el 2008 hay una crisis estructural en el sistema actual que está demostrando cada día más irracionalidad. Por ejemplo, en nuestro país en marzo nos dijeron que debíamos aislarnos correctamente para combatir el COVID-19, correcto, usar tapabocas o si no estar a distancia, pero bastó con que la Asociación Rural del Uruguay quisiera exponer el ganado para que se autoricen que 15.000 personas pueden entrar a la Rural del Prado. Esto es lo que pone en cuestión quién tiene el poder. Eso es lo que está poniendo en cuestión esta resolución. ¿Quién tiene el poder? Si el presidente de la República o una clase. Para terminar, esta propuesta quizás puede no ser la mejor, pero tiene una virtud. Podrán dormir tranquilas las trabajadoras y trabajadores de este país que no vamos a pedir un impuesto para ellos, sino que el impuesto se lo vamos a pedir al capital. Por lo tanto, ahora el compañero Quique Cal va a exponer con qué números nos quedaríamos y les pedimos a todos los que nos están viendo, a todos los aquí presentes, que seamos multiplicadores de esta propuesta, porque de lo contrario
vamos a seguir escuchando discursos que proponen miles y miles de viviendas, pero cuando llega la realidad de La Plata no se pueden cumplir. Muchas gracias. Buenas noches, compañeros y compañeras. En el trasfondo de esta propuesta actualizada de reformulación, de reconstitución del Fondo Nacional de Vivienda, la Federación propone volver al espíritu del legislador del año 68. La idea es que el Fondo Nacional de Vivienda se constituya con un monto similar a lo que sería la masa salarial anual, que ese era el espíritu del legislador y en ese momento, ya lo explicó el compañero Gustavo, se conformaba con un impuesto que pagaban trabajadores y patrones. Todos dirán cómo se calcula, cómo se calcula la masa salarial actual, la masa salarial nacional. Nosotros decimos que los empleados públicos es muy fácil porque se saca de la ley de presupuesto, del presupuesto nacional, de los gobiernos departamentales y las empresas públicas. Ahí se sabe cuál es la masa salarial que cubre a el total para calcular ese 2%. Y la masa privada, la masa salarial privada sale de la información que nos propone, que nos brinda el Fondo de Reconversión Laboral de cada año. De esa manera tendríamos un monto y si calculamos, compañeros, cuál sería la diferencia entre la asignación presupuestal que tuvo el Fondo Nacional o la partida presupuestal que tuvo la vivienda en el quinquenio anterior, porque estamos hablando de obra ejecutada, de gasto realizado, fue de 225 millones de dólares, 226 aproximadamente. Cuando en realidad, si aplicáramos la propuesta que está haciendo FUGBAM, estaríamos llegando al entorno de los 354, 355 millones de dólares anuales, compañeros. Eso, como decíamos, posibilita que el Estado, el gobierno que sea, del color que sea, pueda planificar una política de Estado en torno a vivienda, trascendiendo los intereses partidarios, los intereses de momento, y sabiendo que al año siguiente cuenta con una partida que puede ejecutar, con una partida que le viene de una partida que ya está planificada, porque este impuesto difícilmente tenga variaciones, porque es un impuesto al patrimonio, compañeros, es un impuesto a la riqueza de este país, a las empresas y a las personas que son quienes tienen la riqueza y quienes tienen la posibilidad de aportar un poco más del mínimo impuesto que pagan por su patrimonio. Esa diferencia entre la partida presupuestal ejecutada en el quinquenio anterior y esta propuesta es de 155 millones de dólares. Es una diferencia sustantiva para poder establecer una política de Estado. ¿Cómo se generan esos montos? ¿Cómo se generan esos 155 millones de dólares? Aumentando en un 25% el impuesto al patrimonio a las personas jurídicas, o sea, a las empresas y a los propietarios de la tierra, que son las tres grandes fuentes de la riqueza en este país, donde está alojada la riqueza en este país. En estos momentos, el impuesto a las personas está entre un 0.4 y 0.6 decreciente cada año. Y el impuesto a las empresas es del 1,5%, aumentando un 25% ese impuesto generaría los fondos necesarios para la reconstitución de un fondo de vivienda, de un Fondo Nacional de Vivienda, el FONAVI,
el viejo y querido FONAVI realmente, no la partida presupuestal a la que engañosamente se le llama Fondo Nacional de Vivienda, para poder construir todos los sistemas que necesitan construirse en este país, no solamente las cooperativas de vivienda. Como cierre conceptual, compañeros, lo mencionaba Gustavo, es un aporte para el país, es un aporte para revitalizar y refundar realmente el Fondo Nacional de Vivienda. Creemos que es lo único que asegura la generación de una política de Estado. Si no, dentro de 5 años, como estamos ahora en este momento, vamos a volver a pelearnos por un pedazo más grande de la torta, con los compañeros y las compañeras de la salud, de la educación, con los compañeros que hacen investigación médica, porque todos nos peleamos por la misma torta que es ese presupuesto nacional para ver qué parte nos toca. Nosotros decimos como FUCBAM, si los empresarios y el capital van a ser los motores del desarrollo, de la reactivación económica, esta es una muy buena oportunidad para empezar a demostrarlo y para que empiecen por la vivienda. Muchas gracias, compañeros. La presencia aquí en nuestra federación. Gracias a ustedes por acompañarnos desde sus casas. Como decía Gustavo, ya que no vinieron ninguna de las autoridades del Ministerio de Vivienda, ni diputados ni senadores, les vamos a estar haciendo llegar entonces el folleto sobre cómo se podría financiar las viviendas y tratar de combatir el déficit habitacional en nuestro país. Les mandamos un abrazo grande a todos, que pasen muy bien.